Hola amigos de la medicina de urgencia, soy el Dr. Roy. En esta oportunidad vamos a ver un pequeño video de respuesta al caso clínico que compartimos en nuestras redes sociales de un paro presenciado. Compartimos lo siguiente: compromiso de conciencia súbito presenciado en la sala de espera. Al ingresar al reanimador, ¿cuál creen que debe ser la primera medida? La mayoría de ustedes respondió muy bien, monitor, 74% de las respuestas. Un 14% consideró que el oxígeno es lo primero que debemos hacer. Otro porcentaje, descubrir completamente, otro con las vías venosas. Y algunos comentaron hemoglucotest. Nuevamente, amigos, pongámonos en el contexto de un paciente que tiene un compromiso súbito de conciencia. Lo primero que debemos hacer es poner el monitor. ¿Por qué? Porque este paciente probablemente está en paro, ¿no? Y en ese caso, el monitor nos va rápidamente a definir si este paro es desfibrilable o no. Y ya veremos por qué es importante definir si es que es desfibrilable o no, sobre todo cuando el paro es presenciado. ¿Qué me ocurrió a mí en la urgencia? Estaba viendo un paciente en el servicio de urgencia y ese paciente me entrega un papelito que me pide por favor que se lo vaya a entregar a un familiar que está en la sala de espera. Llego a la sala de espera buscando a ese familiar y veo que ingresa caminando por sus propios medios un paciente que tiene un compromiso súbito de conciencia delante mío. En ese momento lo tomo en brazos junto con otro enfermero y lo llevamos al reanimador. Le pusimos el monitor y encontramos un trazado más o menos como este, una taquicardia ventricular. Acto seguido, reflejo, desfibrilación. Luego de la desfibrilación, el paciente sale del paro cardiorrespiratorio. Estuvo alrededor de 2 minutos en paro, desde que lo tomamos, desde que lo presencié, hasta que llegó al reanimador y lo desfibrilamos. Aproximadamente pasaron 2 minutos y ya al cuarto minuto, el paciente ya estaba despierto, combativo y estaba con dolor torácico. Entonces les comparto este esquema simplificado de cómo es que yo considero que debemos enfrentar el paro cardiorrespiratorio. La primera medida importante en un paro cardiorrespiratorio es identificarlo. El paciente no responde y no respira, o sea, un compromiso de conciencia, y más encima no está respirando o está en gasping, o sea, ese paciente está en paro y debemos iniciar las intervenciones de inmediato. Si tenemos acceso a tener un monitor con desfibrilador al lado, perfecto. Esa va a ser nuestra primera medida. Si no, vamos llamando a quien nos pueda traer un desfibrilador y vamos dando masaje. Eso es lo primero. Lo que vamos a realizar una vez que identificamos el paro cardiorrespiratorio es masaje, monitor, hemoglucotest, vías venosas, oxígeno, ¿ya? Pero siempre considerando que la primera medida, en el caso de que nosotros veamos que el paciente, se paró delante de nosotros, lo primero es el monitor, porque probablemente el paciente se encuentre en fase eléctrica, que es algo que vamos a conversar un poquito más adelante en el video. Luego de realizar esas acciones, el monitor nos va a decir si es que el paciente se encuentra en una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Si se encuentra una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, o sea, estamos en un ritmo desfibrilable, lo que vamos a hacer es, adivinen, desfibrilar. Muy bien, vamos a desfibrilar y después vamos a continuar con el masaje, adrenalina, si es que lo requiere. En el caso de que nos encontremos con un ritmo que no es desfibrilable, si hay asistolia, masaje, adrenalina, masaje, adrenalina. Y en el caso de que nos encontremos con un ritmo que no es desfibrilable, pero que es una actividad eléctrica sin pulso, nos vamos a fijar en el QRS. Si el QRS es ancho, vamos a dar gluconato de calcio, vamos a dar bicarbonato. Si el QRS es angosto, entonces vamos a dar probablemente un bolo de solución, porque puede que nos encontremos en un paciente que está choqueado intensamente. Y vamos a utilizar siempre el ecógrafo como para definir las causas reversibles de este paro. Ojo que la actividad eléctrica sin pulso puede confundirse a veces con una taquicardia ventricular. Si es que el QRS es ancho y su frecuencia es sobre 120 por minuto, probablemente vamos a tener que desfibrilarlo porque estamos en presencia de una taquicardia ventricular. Si el QRS es ancho y la frecuencia es menor a 120 por minuto, entonces estamos en una actividad eléctrica sin pulso, donde lo primero que tenemos que sospechar es hipercalemia, intoxicación por bloqueadores de los canales de sodio. Y a lo largo de todos estos procesos, nosotros debemos intentar identificar algún patrón.
Ya sea por la historia, alguien va a hablar con los familiares afuera, no, si venía con dolor torácico, no, si él tiene enfermedad renal y no se dializaba hace 2 semanas, etcétera. Tratar de identificar un patrón. Y por otro lado, vamos a utilizar el ecógrafo, vamos a utilizar nuestro recurso clínico que nos puede dar información en el momento. Entonces estamos en presencia de una muerte súbita. ¿Y cuál es la principal causa de muerte súbita? Cuando se le han hecho autopsia a estos pacientes, la enfermedad coronaria se encuentra en el 80%. Pero ojo, que muchos de estos pacientes pueden tener enfermedad coronaria, pero no necesariamente significa eso que es la causa de la muerte súbita haya sido la enfermedad coronaria. Pero 1/3 de estos pacientes se encontró rotura de placa que podría explicar su muerte. Así que, ojo que sigue siendo un porcentaje alto. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen una muerte súbita probablemente tiene una enfermedad coronaria detrás. Y ahí nos vamos al paro y en sus 3 fases. Sabemos que tenemos la fase eléctrica, la fase circulatoria y la fase metabólica. En la primera, la fase eléctrica, dentro de los 4 minutos, la intervención que mayor resultado favorable ha demostrado es la desfibrilación. En cambio, cuando ya sobrepasamos los 4 o 5 minutos de paro, entonces ya entramos en una fase donde el flujo prácticamente no existe. Y como no existe el flujo, nosotros tenemos que activarlo mediante el masaje cardíaco. Si es que desfibriláramos después de estos 5 minutos, probablemente el paciente no va a revertir, porque la desfibrilación requiere que tengamos un colchón mínimo de flujo para que sea efectiva. Entonces, lo que vamos a hacer, ya sea mediante la teoría de la bomba torácica o la bomba cardíaca, vamos a dar masaje y generar un colchón de base que le permita a nuestro paciente responder de mejor manera a la desfibrilación. Entonces, el punto importante acá es que si es que tenemos un paciente que nosotros presenciamos un paro cardiorrespiratorio, la medida que más lo va a beneficiar dentro de los primeros 4 a 5 minutos es la desfibrilación. Si en cambio ya hemos pasado ese tiempo, probablemente lo que más lo va a beneficiar es masajear de forma ininterrumpida hasta después, si es que encontramos un ritmo desfibrilable, administrar la desfibrilación. Y claro está, durante todo este proceso tenemos que buscar de forma activa y manejar las causas reversibles. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Este es el electrocardiograma después de que salió del paro. Salió del paro con dolor torácico. Y este es el electrocardiograma. Se fue a hemodinamia. Y en hemodinamia le pusieron stent, 2 stent a la descendente anterior. ¿Y qué ocurrió con el paciente? Un outcome neurológico intacto. Luego de 1 semana de lo ocurrido. Y aquí yo le pedí que nos sacáramos una foto y se me permitía compartirla en las redes sociales. Y él, pero claro, ningún problema, comparta mi caso clínico, comparta mi cara, no hay problema. Todo sea para que aprendamos y para que otros colegas aprendan también algunos detalles, algunos tips sobre el manejo del paro cardiorrespiratorio. Y eso, así muy simplificado, amigos, ha sido esta revisión muy cortita de lo que es el manejo del paro cardiorrespiratorio. Es un tip muy sencillo, pero que todos pueden decir, pues esta cuestión es muy fácil, todos la sabemos. Sí, todos la sabemos, pero a la hora de la verdad, a la hora que tenemos un paciente frente nuestro, es de vital importancia que estresemos este concepto para que lo tengamos muy claro. Paro cardíaco presenciado o paro cardíaco presenciado menos de 4 minutos, ese paciente lo primero que debemos hacer es ponerle un monitor y buscar el ritmo desfibrilable. Paro cardiorrespiratorio, más de 5 minutos que no está presenciado, masaje, y después vamos a ver qué es lo que ocurre con el ritmo, siempre buscando causas reversibles. Eso por ahora, yo soy el Dr. Roy y somos Porro 100. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.